nosotros el doctor Gustavo Tovar. Él es cirujano oncólogo y vamos a hablar pues del cada vez menos famoso, afortunadamente, cáncer cervicouterino. Buenos días, doctor, bienvenido. Claro, y digo cada vez menos famoso porque me tenía la buena noticia que va a la baja. Sí, dentro del pues ahora sí que todos los sitios anatómicos en los cuales nosotros hacemos el abordaje en un paciente oncológico, cáncer de cervicouterino o denominado CACU, ha venido afortunadamente con una incidencia cada vez un poco, pero sí cada vez un poco. Poquito en poquito. Se tiene estimado aproximadamente por año 1.6% que va bajando. ¿A qué se debe esto? Se debe mucho a los métodos de prevención, las prevenciones primarias, secundarias, que se ha venido dando en apoyo del gobierno, en apoyo de colegas ginecólogos, todo esto, que cada vez ha sido el método de prevención mucho mejor. Y hablábamos de vacunas. Exacto. Sí, aquí el tema del cáncer de cervicouterino, el tema álgido es el virus del papiloma humano. Se tiene establecido que aproximadamente el virus del papiloma humano, el 80% de toda la población en general van a llegar a padecerlo en algún momento de su vida. El virus del papiloma, bueno, el hecho de la vía de infección es transmisión sexual. No hay más. Nada no que me senté en el baño, que nadé, que no. Es transmisión sexual. 99.7% de los diagnósticos de cáncer cervicouterino es consecuencia de virus del papiloma humano. Okay. Es prácticamente una regla. ¿A qué edad se debe aplicar la vacuna contra este virus? Sí, por supuesto. Esta vacuna se tiene establecido que hay varios esquemas, principalmente dos que tienen que ver con la edad. Regularmente todas las mujeres, principalmente después de los 15 años, se tienen esquemas de 3 dosis. 3 dosis que significa, bueno, la primera, posteriormente a los 2 meses y la última 6 meses después de la primera. Okay. Y hay otro esquema en pacientes de menor edad, que es nada más de 2 dosis a los 0 y a los 6 meses. Afortunadamente, lo que platicamos ahorita ya es parte del esquema de vacunación, principalmente en niñas de 5º año de primaria. Ya no hay que ir a buscar que alguien nos aplique la vacuna, ya en el esquema de vacunación ya está. Exacto. Y también, afortunadamente, nuestros colegas ginecólogos ya tienen un gran arsenal en cuanto a estas vacunas. Principalmente se mantiene que son 2, la Gardasil y la Cervarix. ¿Y cuál es el efecto de estas vacunas? El virus del papiloma humano, no por padecerlo vamos a terminar en un cáncer de cuello de matriz. Eso es importante hacer mención. Para que una paciente finalice o culmine con un diagnóstico de un cáncer como tal o un tumor invasor como lo abordamos ya nosotros al último. Ustedes como oncólogos. Como oncólogos, claro. Exacto. Entonces, para que haya pasado todo eso tiene que haber una suma de muchos factores. Obviamente el virus del papiloma es como el principal punto importante. Sin embargo, se ha visto que esas lesiones que se dan en el cuello de la matriz, en la cual el virus se aloja, pueden pasar años para que la paciente experimente o sea, puede tener el virus ahí y pasan años. Añísimos. ¿Este virus se lo puede contagiar a su pareja? ¿O fue contagiado por su pareja? Exactamente. Sí, es el contacto sexual, pues es la principal vía de diseminación. Y hacer mención que no es un virus en el cual la pareja hubo la infección e inmediatamente va a haber problemas en la mujer o en el varón, porque también hay otros cánceres que se relacionan al cáncer de varón. ¿El virus del papiloma humano puede afectar al hombre también? Sí, por supuesto. Así como mencionamos una tasa a la baja del cáncer de cervicouterino, por ejemplo, un cáncer que ha venido para nosotros un poquito al alza es el cáncer de orofaringe, que también se da por el virus del papiloma humano, cáncer de pene principalmente, ¿no? Entonces, esos sí ya han venido un poquito al alza, tal vez por el método de transmisión sexual, ¿no? Principalmente. Pero volviendo al punto del virus del papiloma humano, sí es importante hacer mención que no por padecerlo, pues la paciente va a presentar un cáncer. O sea, de hecho, lo puede es tener menos frecuente. Y no presentar. Exactamente. Cuando hablamos cervicouterino, ¿qué partes incluye, digamos? Muy buena pregunta. En el útero nosotros lo podemos definir como si fuera una pera. Sí. Una pera en la cual tiene una cabecita, un cuerpecito y el cuello al final. Cuando abordamos nosotros el útero como tal, el cérvix o cuello de matriz es la parte que está más al fondo, el que está conectado con la vagina.
Entonces, por eso los métodos de detección, parte de las prevenciones secundarias, que se le llaman prevención primaria, se denominaría las vacunas, pero como prevención secundaria, pues está el método del Papa Nicolau, el famoso de que va todas las mujeres al ginecólogo, sí. se hace su prueba. Que ¿sí? se toma una parte de qué parte. Ok, del cuello de matriz, Sí. el canal vaginal, el cuello de matriz tiene dos partes a grandes rasgos, un exocervix y un endocervix. Exo fuera, endo dentro. Entonces el ginecólogo o el especialista en cuestión tiene que hacer un muestreo de ambas zonas y mandarlo a analizar. Ahí lo único que vamos a poder definir es lo que se llama como citología, es decir, encontrar células con sospecha de malignidad o no. Y hay otra cuestión, aparte de esta citología, que es una búsqueda intencionada de algunos serotipos del VPH. ¿Qué significa esto? No todo VPH, el VPH hay aproximadamente 115 tipos de virus del papiloma humano. Todos esos ya se han estudiado ampliamente y se han establecido en grupos de riesgo, alto riesgo, bajo riesgo. Los de alto riesgo, que son los que se relacionan con cáncer cérvico-uterino, principalmente se engloban en lo que es el virus del papiloma 16 y 18, que son parte de los métodos diagnósticos de la citología más la búsqueda intencionada de esos virus del papiloma de alto riesgo, son los que han venido a incidir en esta previsión secundaria y ayudar a la baja. ¿Por qué? Porque estos virus, estos VPH 16-18, se pueden empezar a tratar de manera un poco ya más preventiva, menos cruenta, no llegar a la histerectomía como tal. Perdón, ahorita Sí. que mencionas histerectomía, las mujeres que no tienen matriz no tienen riesgo de padecer este tipo de cáncer, o sí en algunas partes que se quedaron. Sí, por supuesto, muy buena pregunta. Porque si llega un punto en el cual, oye, ¿en qué momento deja el Papa Nicolau la mujer? Siempre se tiene que hacer, todo eso. Se tiene establecido que aproximadamente a partir de los 65 años ya el Papa Nicolau puede ser un método diagnóstico que ya se puede empezar a dejar. Y la otra es pacientes histerectomizadas, sí se puede ya empezar a dejar de hacer Papa Nicolau, sin embargo, siempre y cuando la causa de la histerectomía haya sido no por una enfermedad o haya sido por una enfermedad benigna, miomatosis, por ejemplo. Que es de lo más frecuente. De lo más frecuente, un tumor benigno dentro del útero. Mujeres histerectomizadas, o sea, que no tienen matriz, que no haya sido por tumor. Por tumor pueden dejar de hacer. O VPH, pueden ya empezar a cualquier edad. Una mujer de 30, 40 años que le quitaron la matriz ya no necesita el Papa Nicolau. No, sí, ahí también sí, es importante ahí establecer que no nada más existe el cuello de matriz y se diagnostica con la citología del Papa Nicolau, o sea, esa toma que estábamos mencionando. También existe el cáncer de vagina, por ejemplo. Claro. Entonces, sí es importante, sobre todo en pacientes tan jóvenes, sí checarse platicar con su ginecólogo, y mi sugerencia sería seguirse estudiando. Principalmente esta acción de dejar los Papa Nicolau se sugiere que sean ya en pacientes de edad un poco más 65, avanzada, 65 o más. Doctor, usted es cirujano oncólogo y entiendo que llegan las pacientes con usted cuando ya fueron diagnosticadas con un cáncer cérvico-uterino. Exacto. ¿Qué tratamientos existen y qué posibilidades de vida tienen estas pacientes? Por supuesto. Cuando nosotros hacemos ya el abordaje de primera vez con una paciente con cáncer de cérvico-uterino, todo obviamente ya pasó por un proceso ya fueron con el ginecólogo, ya fue con su Papa Nicolau, sí. Ya fue con su toma de biopsia, porque al final el método diagnóstico idóneo para cáncer de cuello de matriz. O sea, no basta con el Papa Nicolau, es una toma de biopsia. El Papa Nicolau nada más es un medio de entrada, por así decirlo. Pero el diagnóstico certero es con una toma de biopsia. Sí. Es decir, un virus del papiloma que haya sido de alto riesgo, ¿sí? E incluso ya para nosotros nos llegan pacientes con lesiones ya muy evidentes incluso a la palpación. Son tipos de cánceres que nosotros en la misma exploración de consultorio podemos definir incluso la etapa en la cual llega la paciente. A grandes rasgos, nosotros podemos determinar el tamaño del tumor del cuello de matriz al momento de hacer el tacto y determinar si ese paciente se puede operar o no. Si se puede operar, es muy importante hacer una cirugía con finalidad no tanto de quitar solo el útero, ¿sí? Sino de hacer una análisis en el procedimiento quirúrgico de ver hacia dónde potencialmente pudo haber corrido el cáncer. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los ganglios.
Cuando nosotros, la paciente llega con una enfermedad un poco más avanzada, desde que uno hace la palpación, ¿cómo se llegaría una paciente en etapa avanzada? Pérdida de peso, sangrado importante. Principalmente hay pacientes que lamentablemente a veces llegan ya con datos incluso de insuficiencia renal. Y esto significa que el tumor del cuellito de matriz se extiende lateralmente tanto que los cablecitos que traen la orina del riñón a la vejiga empiezan a obstruirlos, ¿sí? Entonces son pacientes que llegan ya con problemas renales. Esas pacientes de la parte quirúrgica no son las candidatas idóneas. En ese punto nos apoyamos de algunos otros colegas en oncología, que puede ser el oncólogo médico o el radiooncólogo, que tomarían parte del caso. Sin embargo, pues es importante mencionar que pues ya estaríamos hablando de etapas más avanzadas con un potencial de curación cada vez menor. Exacto. Y cuando siempre que hablamos de cáncer, bueno, pues la recomendación siempre es la misma. Primero, prevenir, detectar a tiempo. Detectar a tiempo, exacto. Y pues mientras más rápido vayamos con el médico, es mejor que nos digan, mira, saliste perfectamente bien en este estudio, en este examen, a llegar cuando ya pueda ser muy tarde. Sí, y hablando aquí del tema, principalmente es, realmente estos pacientes que llegan a estas etapas de que ya como tal se diagnostica el cáncer, son pacientes con defensas bajas. Es hacer mucha mención en esto. Es decir, son pacientes que a veces pueden debutar porque empiezan con diabetes, por virus de insuficiencia humana, medicamentos que hagan que sus defensas bajen, y es cuando el virus del papiloma humano, que tal vez lo han tenido por años, claro, es ahí con sus defensas bajas cuando dice de aquí soy. Y ahí también siempre nos dicen los médicos, una buena alimentación, un buen chequeo médico, ejercicio, tranquilidad. Exacto. Buenos pensamientos y demás. Exactamente. ¿En dónde lo localizamos, doctor? Yo estoy en el Hospital Star Médica, en el Hospital H+, y en el Hospital Ángeles. Sí. Muy bien, los tres. Gracias. Y lo podemos seguir a través de Instagram. De Instagram, sí, como tobar.dr. Ahí estamos. Tobar.dr de doctor, o algún teléfono. Es 4421 95 97 33. 4421 95 97 33. Doctor Gustavo Tomar, cirujano oncólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.